Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El 30 de noviembre pasado terminó la era panista al frente del gobierno federal con el fin de la administración de Felipe Calderón. En un balance hecho por él mismo destaca la cobertura universal en salud, como también lo que considera él un avance importante en seguridad y justicia. El mayor de los logros de Calderón puede ser la aprobación de la reforma laboral y por supuesto el asunto de la comisión, la compañía de luz y fuerza del centro, que fue más que nada la negociación para sacar al Sindicato Mexicano de Electricistas de las áreas económicas. Mauricio González, Macario Schettino, muy buenas noches. Buenas noches. Esperamos que hayan tenido una muy feliz Navidad. Aquí estamos trabajando en este día. Logros de Calderón durante este año. Bueno, en materia política a mí me parece que el sexenio de Felipe Calderón estuvo muy marcado por el asunto de seguridad y eso le impidió hacer otras cosas, pero también al inicio, ya se nos olvidó, el inicio del sexenio de Calderón arranca con un conflicto postelectoral muy complejo en el que difícilmente incluso toma posesión y esto le complicó todo el primer trienio, toda la primera legislatura, en la cual sí hubo algunas reformas, las reformas que se logran en ese primer trienio, la de pensiones, la electoral, la energética, fueron las primeras reformas realmente de gran calado, digamos, desde 1997, pero en todos los casos creo fueron reformas bastante menores, algunas muy mal hechas. El caso de la reforma electoral, en mi opinión, es un retroceso. El caso de la reforma energética, pues fue una cosa muy leve que a final de cuentas no ha significado mucho. Entonces fue un trienio complejo el primero y en el segundo pues ya estaba muy marcado el asunto de seguridad y eso se fue comiendo las cosas. Entonces tal vez sí, esta reforma laboral que ocurre cuando Calderón ya está de salida, cuando ya habían pasado las elecciones, tal vez sea lo mejor que hay. Mauricio, cuando se decide el entonces presidente Calderón a cerrar la compañía de luz y fuerza del centro, ¿esto implica necesariamente un golpe político que está, yo creo que ligado también a esta idea o a este proyecto propio de legitimación frente al grupo que a él directamente pues lo había cuestionado en términos de lo que era el resultado electoral? Recordemos que un gran fantasma que tuvo atrás Felipe Calderón todo el tiempo fue la figura de López Obrador, no solamente como López Obrador, sino un PRD que durante mucho tiempo siguió esta tendencia de desconocer al presidente y de intentar pues golpear lo que serían las áreas de negociación política. Esto incluso daña durante los primeros años la relación entre Calderón y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Cuando se llega a la decisión de terminar con luz y fuerza, creo que también un golpe de timón importante que le ayuda económicamente, pero también implica una decisión política de alto nivel. Yo creo que fue una decisión política, pero también con un conjunto importante de consecuencias económicas, porque la compañía de luz y fuerza del centro pues se había convertido ya en un símbolo de todo lo que quizás no debe de ocurrir en la administración pública, en las empresas paraestatales, en donde había un manejo tremendamente ineficiente, un pésimo uso de todos los recursos, tanto los materiales como los humanos, un déficit, o sea que era una caja negra que seguía creciendo y que demandaba cada vez más recursos del erario, una serie de prebendas para el sindicato, tanto en términos de periodo requerido para las jubilaciones, que yo creo que era el menor de toda la administración central, y no solamente eso, se llegó a saber después con bastante detalle de todos los beneficios a los que eran sujetos los empleados de la compañía Luz y Fuerza. Entonces, yo creo que ahí la habilidad del presidente Calderón fue lograr pues que cerraran las puertas y que las funciones las absorbiera la Comisión Federal de Electricidad. Fue algo que se mantuvo con mucho sigilo,
cosa que no ocurrió con las otras reformas como las que mencionaba Macario, y quizá por eso se desvirtuaron en su alcance, y me parece que efectivamente yo creo que es uno de los grandes golpes políticos que, en el buen sentido de la palabra, que dio la administración del presidente Calderón. Fue algo bien planeado y bien ejecutado. Las otras áreas en donde obviamente no tuvo capacidad operativa la presidencia de Calderón fueron, por un lado, las áreas de comunicación social, en donde nunca pudieron finalmente armar una estrategia de comunicación más allá de esta idea de poner en el centro el asunto de la lucha contra la inseguridad, que no es precisamente un tema que te vuelva muy popular, pase lo que pase, pues si estás ¿sí? mal, por siempre. donde le hagas, a menos que, o sea, este asunto de la seguridad te funciona cuando deja de aparecer en los medios. O sea, tú no puedes utilizar una estrategia positiva de decir las cosas están bien, porque nunca te va a funcionar. El tema de la inseguridad simplemente funciona cuando ya deja de aparecer en medios. Y aquí era, durante todo el sexenio, el instrumento, no solamente porque la situación así lo planteaba, sino porque era del interés del presidente de la República, y en ese sentido funcionó como tal. Y la otra parte es los operadores dentro del Congreso, en donde nunca pudieron establecer las alianzas debidas con la oposición priista, bueno, perredista en algún momento, si es que había interlocutor, para lograr mayorías que pudiesen pues jalar o impulsar reformas mucho más profundas. Esos fueron los problemas en los dos gobiernos que tuvo el PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. En los dos casos pasa lo mismo. Tienen serias dificultades para comunicarse con la sociedad y para transmitirle las cosas que hicieron bien, porque hay una gran cantidad de cosas que sí se hicieron bien, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón, pero nunca supieron vender eso, como sí lo ha sabido hacer el PRI pues en toda su historia, e incluso ahora en el arranque. Esta falla de comunicación se acompañó con una falla también grande en la coordinación política, que esa no sé qué tanto debamos atribuirse la Acción Nacional o al presidente en turno o a la oposición. Es decir, durante el sexenio de Vicente Fox el PRI nunca quiso negociar nada porque pues ellos esperaban regresar al poder de inmediato, consideraban que Fox pues era un incapaz e iban a ganar muy rápidamente la presidencia de regreso. Los amigos del auditorio recordarán que pues el caso de Roberto Madrazo fue una tragedia para el PRI, y entonces en el primer trienio de Calderón el PRI sí estaba dispuesto a negociar, cuando el PRD estaba dispuesto a dinamitar el país incluso. Entonces, ese fue el único espacio en el que tuvieron la posibilidad de negociar algo, y es en el que comentaba yo hace ratito, salieron las 5 reformas, ¿no? La penal, la de pensiones, la de energética, perdón, la electoral. Todas estas reformas se logran precisamente porque el PRI ya estaba interesado en negociar, algo que se le quitó en la segunda parte del sexenio. En la segunda legislatura, Felipe Calderón ya no pudo negociar nada porque el PRI ya no quería negociar. Entonces, ¿qué tanto debe uno castigar o culpar al presidente Calderón o a Vicente Fox en el sexenio previo de la falla de negociación política? Pues yo no estaría seguro. Es en buena medida que no había con quién hablar. El PRD nunca quiso hablar en los 2 sexenios y el PRI solo quiso hablar en 3 de los 12 años. Aunque tú eres el responsable finalmente pues sí, cuando tienes sí. el mando y tú... Pero no tienes es una mando. cuestión, eso, pero también es una cuestión de actitudes, Ramira. Lo hemos visto en estas primeras semanas del gobierno del presidente Peña Nieto. Creo que la actitud del PAN, en lugar de ser una actitud de revanchismo, su actitud en el Congreso en general, ha sido una actitud de cooperación, de tratar de encontrar intereses mutuos en diferentes proyectos que sin duda son de interés para el gobierno actual, y eso yo no recuerdo haberlo visto realmente en la segunda mitad de la administración del presidente Calderón. Entonces, si no hay materia para, digamos, hay poca disposición para negociar, más que cosas muy pequeñas, pues sí vas a tener avances relativamente pequeños. El otro punto que creo que es importante destacar es este asunto de la conexión entre el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente entonces Calderón, con los gobernadores. Esa es la otra área en donde el asunto pues fue, creo que muy extremo. O hubo una colaboración enorme en donde tuvo una simbiosis, diría yo, de trabajo y de colaboración con algunos de ellos,
o de plano eran dos entidades totalmente separadas y en donde la ausencia de coordinación era total. Yo creo que allí, por un lado las personalidades y por otro lado el hecho de que la propia estructura jurídica del país hacía que estos virreyes, estos gobernadores convertidos en virreyes, el que tenía la buena voluntad y veía en el Poder Ejecutivo quien podría proporcionarle recursos, los utilizaba para funcionar en conjunto y avanzar, y quien no, pues tomaba el dinero, hacía campañas, o se lo quedaba, o se endeudaba, y no tenía que reportarle Así a nadie, es, ¿no? pero yo creo que iba bastante más allá del tema de coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, porque también los municipales en muchos casos fueron casos claros en donde cada quien jalaba para su lado, pero sobre todo una cuestión de falta de instrumentos de control. O sea, hasta la fecha es difícil saber realmente en qué aplican los recursos que reciben de la Federación, tanto los estados como los municipios. Se dieron los famosos casos estos de varios gobiernos estatales donde se ocultó la deuda, o sea, no solamente creció, que eso ya sería cuestionable en sí mismo, sino que además creció engañando pues a los congresos locales, a la Auditoría Superior de la Federación, a los propios miembros del partido, en el caso del PRI, en el caso propio de Coahuila, y yo creo que pues así también es muy difícil tener una buena relación si no tienes los mecanismos para establecer el control sobre estos gobiernos estatales, ¿no? Pero como bien comentaban, este es un fenómeno estructural. Hace 145 años que México es teóricamente una república federal, pero en 130 de esos 145 años esto era pura mentira. Ya fuera con Benito Juárez, fuera con Porfirio Díaz o con cualquiera de los presidentes del régimen de la revolución, ellos mandaban y los gobernadores pues eran sus subordinados. A partir de 97 esto desaparece. El presidente pierde el control de los gobernadores, son los 3 últimos años de Zedillo y los 12 años que hemos estado platicando ahorita. Todavía no sabemos si esto ya se modificó. Yo tengo mis dudas porque creo que es un asunto estructural. Es decir, el presidente en México no tiene herramientas jurídicas para meter en orden a un gobernador si el gobernador no le quiere hacer caso. Claro. Que hay herramientas políticas, pues, hay que ver, yo no sé qué tan fuertes pueden ser. Entonces, no hemos visto si esto ya se ha compuesto, pero sí es un hecho que en los 12 años del PAN los gobernadores iban por su lado. Y el último tema político que creo que es importante es esta idea de la sucesión dentro de Acción Nacional, en donde el presidente Calderón no apoya a la candidata de su partido. Él quería a Ernesto Cordero como candidato, hizo lo posible porque fuera Ernesto Cordero, se dio la elección interna dentro del PAN con todas las irregularidades de padrones que así los habían manoseado los panistas dentro del sexenio y el del propio Fox, y una vez que Josefina Vázquez Mota aparece, el presidente se lava las manos, se echa para atrás y le hacen un vacío que junto con los errores propios de la campaña de Josefina abren el camino para que, no solamente para que ganara Peña Nieto, sino para mandar a Josefina al tercer lugar. Pero es que es eso, ¿qué tanto se echó para atrás? Pues creo que está sujeto a duda. Bastante. No te voy a decir en qué sentido. Hay que recordar que precisamente Ernesto Cordero y algunos otros miembros de su equipo cercano, cuando estaban peleando la candidatura, llegan en teoría a reforzar al equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, cosa que no resultó. Yo creo que lo único que logró fue generar una enorme confusión. La campaña perdió rumbo, perdió dirección. Hay que recordar, y ahí están Mauricio, los resultados, hay que recordar la descalificación de Ernesto Cordero a Josefina Vázquez Mota en la campaña, en donde le da todas las armas para sacarla de la jugada, en el sentido de que Josefina faltaba, Josefina no había estado en el Congreso. Para descalificarla, eso es un golpe. Pues básicamente eso se lo haces a un adversario político, no a una persona, a alguien de tu partido. Bueno, pues así se las jugaron y así fue donde acabaron, ¿no? Yo creo que esto es muy claro. El presidente Calderón es una persona joven,
tiene 50 años y lo único que ha hecho en su vida es política, y eso es lo que va a seguir haciendo el resto de su vida, y entonces necesitaba hacer política, y eso solamente lo puede hacer a través de su partido, que necesitaba controlar. Y en el momento que él pierde el control de su partido, porque el candidato es otro, que si hubiera ganado la presidencia lo deja por completo fuera de la política él, pues decide mejor que no gane Acción Nacional y él tratar de quedarse con el partido, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita. Ahorita lo que estamos viendo es un conflicto brutal al interior del PAN para ver quién se queda con el control, y uno de los grupos que está tratando de quedarse con él es el grupo del presidente Calderón. Me parece que esto es normal en política, la política llega a estos niveles, pero bueno, pues no creo que podamos negar o reducir el costo que tuvo esto para Acción Nacional y pues la decisión atrás de esto de Felipe Calderón. Bueno, pues ahí está, yo creo que este es el balance que podemos hacer de esta administración, de la administración Calderón, que yo creo que a pesar de todo, para México en términos incluso de lo político termina con un saldo positivo, en donde se vuelve a la alternancia, se le regresa el poder, o por lo menos la presidencia de la República al PRI en una elección en donde, pues más allá de diferencias, pues ahí está ya la candidatura de Enrique Peña Nieto y la propia presidencia de la República, que cambia las reglas del juego a partir de este momento. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Dinero y Poder. En materia económica, Felipe Calderón, el presidente del empleo, fue muy cuestionado. A pesar de mantener una macroeconomía estable, pudo enfrentar a través de esto una crisis internacional como la del 2009, pero no la creación de empleos suficientes. Creo que esta es la parte también fundamental en donde uno podría pensar que lo que sucedió durante el sexenio fue, por un lado, enfrentar condiciones de lo más adversas, ¿no? Hay que, yo creo que fijar el punto en el año 2008, finales 2009, ¿no? Yo creo que ahí, cuando estalla la bomba en los Estados Unidos con lo que es esta crisis, no sé cómo llamarla, financiera, económica de los mercados, que lleva a México a caer y a perder, digamos, el 6.5% del Producto Interno Bruto en un año, como 6.9, si no me... 6.5 fue, bueno. Ese momento es un momento clave para entender que el crecimiento económico promedio de todo el sexenio iba a ser raquítico, imposible de manejar, por más recuperación que se diera. La influenza, todos estos fenómenos que se dieron en ese 2009 trastocaron. A esto hay que añadirle la imposibilidad, por lo que decíamos en el primer bloque, de hablar de reformas políticas, lleva a una situación económica que, si bien se mantiene, y creo que aguantaron la presión, la propia Secretaría de Hacienda y el propio presidente Calderón aguantaron la presión económica, lo que es cierto es que este asunto de ir generando empleos formales y echar para atrás el proceso de creación de empleos informales, ahí no se pudo, simplemente no se pudo. Yo creo que tuvo muy mala suerte México durante el gobierno de Felipe Calderón, no tuvo muy mala suerte Felipe Calderón, como lo quiere uno ver. En materia económica, varias cosas. Desde antes de esto, desde 2001, México tuvo un problema muy serio con China. China y México son competidores por el mismo mercado estadounidense, y decisiones que se tomaron en 2001 por empresas estadounidenses que no tienen nada que ver con nosotros, hicieron que China empezara a crecer muy rápido y nos bloqueara el acceso a ese mercado, y esa es la razón por la cual todo ese tiempo hemos crecido relativamente poco, desde tiempos de Fox y luego con Calderón. Pero luego en el sexenio de Calderón tuvimos varios problemas. El primero es el de los precios de alimentos, que ese es el que más daña a la población, el que más pobreza generó. Fue ese problema y no el de la crisis financiera. Entre 2006 y 2008 se botaron los precios del maíz y por lo tanto tortilla, del trigo, del aceite, del arroz, y esto pues causó un problema en términos de pobreza. Cuando ya se habían tomado algunas medidas para emparejar las cosas, viene la crisis de 2008-2009, la caída del PIB que tú comentabas, y bueno, pues la recuperación de esos 3 años ha sido bastante decente. El crecimiento, por ejemplo, en empleo de 2010, 2011 y 2012
en cada año son más de 700,000 empleos creados, pero con eso apenas compensas pérdidas los 2 años anteriores. Entonces, yo creo que en materia económica lo que hizo el presidente Calderón es bastante decente, las cosas están bastante bien, no hay graves errores en la conducción, hubo unas circunstancias muy complicadas, pero creo que el saldo es bastante positivo y bueno, la parte del crecimiento que no tuvimos con ellos, yo creo que lo vamos a tener en los próximos años. Así es, yo creo que si, nada más complementando lo que acaban de mencionar con algunas cifras, el crecimiento económico promedio de toda la administración del expresidente Calderón es 1.9%, pero ahí está el 6,5% de caída del 2009. Si quitáramos eso, estaríamos hablando de un promedio aproximadamente de 3%, que no está mal, pero tampoco está bien. O sea, realmente podemos decir que en el sexenio de Calderón se mantuvieron las variables financieras en orden. La inflación promedio fue 4,5% anual, que no estuvo nada mal. Pero esto lo que nos demuestra es que no es suficiente tener estabilidad financiera para que se puedan dar condiciones satisfactorias en el mercado laboral. Se generaron 4 millones, poco más de 4 millones de empleos, pero la mitad fueron informales. El subempleo subió aproximadamente 1 millón de personas en esos 6 años. Los desempleados abiertos, como se les llama, o sea, los que buscan trabajo y no lo encuentran, en otro millón de personas. Entonces, no es suficiente con la estabilidad macrofinanciera para que la economía pueda tener un buen desempeño. A esto creo que habría que añadir un punto, yo diría un lunar negro que pues no se pudo abordar con mayor firmeza, que es el costo de los monopolios. Hay varios estudios, uno que comentamos aquí en varias ocasiones de Carlos Ursúa del Colegio de México, que hizo un análisis muy detallado para ver en cuánto le pegaba al bolsillo de los mexicanos en la canasta de consumo los abusos de precios de diferentes monopolios. Estamos hablando de una cifra de cerca de 3% del PIB, es una cantidad enorme. Un estudio que hubo también muy controvertido, por cierto, de la OECD, del costo de los monopolios en el sector de telefonía, telecomunicaciones, 1.8% del PIB. Entonces ahí pues vemos que sí hay todavía mucho trecho para avanzar y que desafortunadamente no se pudo, a pesar de tener la Comisión de Competencia y otras instituciones pues vigilantes de que no se cometieran estos abusos monopólicos, ahí se dieron. Sí, perdón, hay un cambio en materia económica que sí vale la pena mencionar durante estos 12 años, que tiene que ver con el esfuerzo social. Es decir, los gobiernos que más han gastado en cuestión social en la historia de México son los 2 gobiernos de Acción Nacional. Y esto es bien importante porque pues, la creencia popular es que el PRI se esfuerza más por la justicia social y demás, y que el PAN es de empresarios, es como la idea que se tiene. Y ya a la hora que va uno a las cifras, resulta ser muy distinto. Acción Nacional, los 2 gobiernos que tuvo, se gastó mucho en cuestión social, y no solo se gasta mucho, sino que se gasta mejor. Esto no es porque ellos lo hayan hecho así, esto viene desde el sexenio de Zedillo. Con Ernesto Zedillo se arranca el programa de Progresa, que ahora se llamó Oportunidades, que es el primer programa en México verdaderamente orientado a sacar de la pobreza a la población, a diferencia de todo lo que se hizo durante el resto del siglo XX. Este programa no solo se mantuvo en los gobiernos del PAN, sino que lo ampliaron significativamente, hicieron otro programa con características parecidas en términos de llegarle a la población de menos ingresos, que es Piso Firme, y lo que para mí es el gran éxito de estos 2 sexenios fue el Seguro Popular, arrancado en tiempos de Vicente Fox por el doctor Julio Frenk, que era el secretario de Salud y que es experto en estos temas. La idea es muy buena, y durante el sexenio de Calderón pues se alcanzó prácticamente la totalidad de los mexicanos con algún sistema de salud, la mitad de ellos en el Seguro Popular y la otra mitad entre el Seguro Social y el ISSSTE. Esto es un gran avance. Mucha gente se queja del Seguro Popular por las mismas quejas que tenemos del Seguro Social o del ISSSTE. Son instituciones rebasadas por la demanda, pues muchísima gente, no alcanzan a manejar las cosas bien. El Seguro Popular no cubre todas las enfermedades, sino fundamentalmente las catastróficas. Pero bueno, me parece que el avance sí es muy significativo y creo que vale la pena considerarlo en este balance, ¿no? Y ahí hay un punto que hablábamos hace unos momentos del crecimiento del PIB, pero no de sus componentes. Decíamos, el Producto Interno Bruto creció 1.9% del 2007 al 2012. Sin embargo, si vemos, la industria creció un poco por encima de
de esto, poco más de 2% en promedio, pero si vemos el sector agropecuario apenas creció 0.8%, o sea, menos de 1% en promedio por año. Y ahí tenemos un problema vinculado a la parte social que menciona Macario, porque por una parte hay una dualidad, o sigue habiendo una dualidad en el campo mexicano, donde tienes un sector productivo que puede ser muy competitivo en ciertas zonas y en ciertos productos agropecuarios, y después tienes los grandes núcleos de pobreza de una población pues que se ha venido reduciendo, pero que todavía es de cerca de 16 millones de mexicanos, que vive de las tareas del campo y a la cual no se ha podido sacarla, digamos, de ese atraso. Yo creo que ese es un enorme reto. La administración actual ha planteado una cruzada contra el hambre, que eso sin duda puede ser muy positivo, pero para que eso suceda tienes que hacer un sector o reorganizar el sector agropecuario para que sea muchísimo más productivo, porque como va, no lo vamos a lograr. En todo caso, lo que sí es importante plantear es que México consigue presentar ante los mercados internacionales parte de la crítica que seguimos haciendo aquí con respecto a estructuras monopólicas en telecomunicaciones, en otras áreas, incluso en la agricultura. Hacia afuera, México hoy se ve mucho más como un país más rentable, más seguro incluso que otras economías, y creo que esto tiene que ver, es cierto, con factores internacionales que están más allá de lo que sucede en México, pero también con el trabajo que costó políticamente, pero que hoy está fructificando. Sí, ¿no? El avance que hay en México en materia de estabilidad financiera que nos permite presentarnos al mundo como un país confiable, no fue cualquier cosa, fue un trabajo de muchísimo tiempo. Buena parte de esto se hizo en los años 80, esa parte de las razones por las cuales el PRI pierde el poder, de hecho, en el 97, por los costos de estos ajustes, pero fue mantenido, me parece que de manera muy adecuada por los dos gobiernos de Acción Nacional, que en materia de asuntos financieros, pues prácticamente se sigue con el mismo grupo de expertos que estaban en Hacienda y Banco de México y que han hecho bien su trabajo, y esto nos ha permitido no solo que nos veamos bien frente al resto del mundo, ha permitido un avance paulatino pero constante año tras año en el salario real de las personas, y esto significa que la gente hoy puede comprar mucho más que lo que podía comprar hace 15 años. Porque tienes inflación baja. La inflación baja es lo que es mejor para que la gente pueda vivir en condiciones de bienestar, es algo que nos ha costado muchísimo trabajo y que incluso algunos no entienden bien y dicen, no, pues es que si creciéramos más rápido, aunque hubiera inflación, esto nos beneficiaría. No, es al revés. Cada vez que haya inflación, quien pierde son las personas de menores ingresos. Por eso lo que decíamos hace ratito del grave problema del precio de los alimentos entre 2006 y 2008. Entonces, mantener la inflación baja, mantener controladas las finanzas, ha sido un avance fundamental de México. Hoy, comparado con España y Grecia, sí, es clarísimo, ¿no? Aunque subrayo eso de mantener la inflación baja, sin duda, es muy bueno, pero no es garantía para que el ingreso de la gente mejore. Mira, los salarios manufactureros, que son de los que mejor se conoce a detalle en la economía mexicana, crecieron apenas medio punto porcentual por encima de la inflación. O sea, lo que podemos decir es, seguramente con una inflación mayor no se hubiera dado eso, pero con una inflación baja, si no hacemos algo por mejorar la productividad laboral, pero es otro problema, ¿no? No vamos a tener mejores salarios. El problema es asociar inflación con crecimiento. Y creo que eso es parte del problema, ¿no? Inflación y crecimiento te puede dar un mayor crecimiento, pero matas a los salarios y matas la capacidad de compra de los sectores de clase media y también de los sectores populares. Vámonos a una pausa y de regreso, el plan fundamental del gobierno de Calderón, el asunto de la inseguridad, que fue lo que pasó durante todo ese sexenio. Esto es Dinero y Poder. Si hay un tema por el que será recordada la administración de Felipe Calderón, es el del combate al crimen organizado. Con una cifra de muertos entre 60,000 y 100,000, esta guerra es calificada por muchos como un fracaso. Sin embargo, el expresidente decía siempre que peor hubiera sido no haber actuado, y en un balance de su gestión dijo que México es ahora más seguro y justo. Yo recuerdo que cuando presentaron las autoridades salientes del gobierno de Vicente Fox el mapa de cómo estaba la estructura de seguridad en el país en el año 2006, este país estaba prácticamente copado
por el crimen organizado, con capacidad de penetración en muchísimos estados de la República, en donde ya no hablábamos solamente de presidencias municipales, de algunos gobernadores que no tenían control u otros que pues parecía que estaban actuando con el crimen organizado. La marea había llegado bastante arriba, y aquí la alternativa era ¿qué hacías? Y creo que en ese sentido las opciones eran pocas. Hoy se comienza a discutir si esa alternativa era la adecuada. Yo creo que cuando pues, se trata de extrapolar y decir es que hoy seguirle pegando a los cárteles sería equivocado, no sé, es algo que se tiene que discutir en este momento, en este espacio. Pero trasladarse al 2006 con los niveles de penetración que tenía el crimen organizado en el 2006 en el país y las opciones que te quedaban, yo no veo muchas alternativas, o no veía tampoco muchas alternativas que tenía el presidente de la República en ese momento. Sí, yo creo que un problema que tiene uno cuando analiza decisiones es analizar una decisión que se tomó en el pasado con información que tiene uno hoy y que no tenía en aquel entonces. Entonces, conviene, creo yo, recordar qué fue lo que ocurrió. Cuando el presidente Calderón toma posesión en diciembre de 2006, el país se había complicado muchísimo. En los 18 meses previos, Vicente Fox prácticamente había dejado de gobernar los últimos 18 meses, se fue deteriorando la situación. Es cuando aparecen las 5 cabezas que habían en una discoteca en la ciudad de Uruapan, que es el acto más terrible que hasta ese momento se había visto, y que ocurre en el estado natal de Calderón, al cual él quiere ayudar. Habla con el gobernador, que en aquel entonces era Lázaro Cárdenas, y acuerdan pues que había que hacer un mayor esfuerzo, y se hace lo mismo que se había estado haciendo desde tiempos de López Portillo, llamar al ejército y pedirle ayuda para un caso particular, y mandan al ejército en diciembre de 2006, y las cosas empiezan a mejorar en todo el país. Todo 2007 va bajando la violencia en México, y esto hace que el presidente Calderón probablemente tenga una idea de que su estrategia es brillante y que hay que multiplicarla en el resto del territorio, y se van primero a Tijuana, donde las cosas también funcionan bien, y de ahí se van a Ciudad Juárez, y entonces viene la catástrofe. Y la catástrofe tiene que ver con el conflicto entre el Estado y un cártel en particular, que es el de Arturo Beltrán Leiva. Cuando se detiene al Mochomo en marzo de 2008, el hermano de Beltrán Leiva encargado de las finanzas, Beltrán Leiva se molesta muchísimo porque él le metía mucho dinero a la PGR para que no lo tocaran, eso se dice. En consecuencia, pues decide enfrentarse al Estado con todo lo que tenía. Los amigos del auditorio recordarán que durante todo 2008 hay enfrentamientos. En 2009 es cuando lo matan en Cuernavaca, y se pierde el control de toda la región que él tenía, el sur de Sonora, norte de Sinaloa, un cacho de Jalisco y sobre todo de la Ciudad de México hasta Acapulco. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de violencia, más el caso de Ciudad Juárez. Todo esto ocurre, reitero, por el enfrentamiento con un grupo nada más. Pero para el análisis que hace la gente luego con los medios, pues se convirtió en la guerra de Calderón y toda la culpa era del presidente. Creo que cuando uno ve cómo fueron ocurriendo las cosas, tiene que ver fundamentalmente con ese grupo, y el asunto se tendría que ver de manera distinta. Algo diferente ocurre en el Golfo, que sí ahorita platicamos, ¿no? Pero aunque parte del problema es que efectivamente los medios y los ciudadanos quizá le ponemos más atención al número de muertes, y a veces se pasa por alto que hay otros delitos que ha aprovechado el crimen organizado para explotarlos como no lo había hecho nunca antes en la historia de este país, que tienen una fuerte incidencia sobre la sensación de inseguridad, y que no necesariamente tienen que ver con muertes violentas. O sea, si vemos las cifras, por ejemplo, de homicidios dolosos y tomamos un periodo más amplio para abarcar las dos administraciones panistas, o sea, del año 2000 al año 2012, tenemos que por cada 100,000 habitantes, o sea, ya quitando el efecto de que la población ha ido en aumento en esta década, tenemos un aumento de prácticamente 50% en homicidios dolosos, tenemos un aumento de 100% en secuestros y tenemos un crecimiento de más de 300% en extorsiones. Y esto considerando que no todos estos delitos se reportan, entonces probablemente pueden estar subestimados. Entonces, el problema es que esto ya se desbordó
Y efectivamente, como se mencionaba hace rato, el problema es de tal magnitud que yo creo que una de las pruebas de que pues es muy poco el margen de maniobra que tienen las autoridades es que el gobierno actual realmente lo que hizo fue dejar las cosas por lo pronto como están, con la promesa de cambiar, con una nueva gendarmería, reforzando los cuerpos de seguridad, pero que eso va a ser un proceso que se va a tardar mucho tiempo en empezar a producir resultados. Yo creo que tiene mucha razón Mauricio, hay delitos que son más agresivos para la población, el caso de extorsión y secuestro, pero esto tiene mucho que ver también con la dinámica que ocurrió del lado del Golfo de México, y ahí el problema prácticamente no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver por obligación, el gobierno tiene que gobernar, pero no es parte de la guerra. Déjenme platicarlo de esta manera. Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, que contrató a un grupo de personas que estaban en el ejército mexicano y desertaron para que fueran su guardia personal, que son los Zetas, fue detenido, fue enviado a Estados Unidos y allá él negocia con la DEA para hablar a cambio de que le dejaran parte de su fortuna y lo mandaran a un penal de media seguridad. Cuando él empieza a hablar, estos señores, los Zetas, se dan cuenta que los está entregando y entonces deciden enfrentar al cártel del Golfo. Y como ellos no son narcotraficantes, tienen que financiar sus operaciones de alguna manera y ellos son los que botan los niveles de extorsión y secuestro a niveles brutales. Este es el enfrentamiento del lado del Golfo, que empieza en Tamaulipas y luego llegó a Nuevo León, la gente de Monterrey, pues que no había visto esto nunca, lo ve ahora, estaba espantadísima, y últimamente ha estado llegando a Torreón y hacia San Luis Potosí, aunque ya este enfrentamiento Golfo-Zetas parece que está en una dinámica ya de destrucción, pero estas son las razones por las cuales ocurren estos fenómenos, que creo que hay que tratar de entender para entonces evaluar si la estrategia estaba bien, si lo que hizo Calderón era lo correcto, porque si no es muy difícil. O si podía haber hecho otra cosa. Exacto. Bueno, el problema también aquí radica en que estás hablando de una cifra entre 60,000 y 100,000 muertos. Tú estás hablando de un crimen organizado que tenía o tiene una capacidad militar, una capacidad de armamentista enorme. O sea, no estás hablando de un crimen organizado que tiene determinado tipo de pistolas y que asalta o secuestra solamente, sino el poder militar que alcanzaron a obtener de desertores del ejército, desertores de policías, los llevaron a armar verdaderos ejércitos, que en el momento en que el ejército mexicano y Policía Federal toman las determinadas ciudades y presionan, pues cierran el mercado y obligan a un enfrentamiento. Cuando se hace el comparativo de quiénes son los muertos y se dice, bueno, es que el gobierno mexicano es responsable por todos, de acuerdo, pero aquí la gran mayoría de estos muertos son parte de los ejércitos de los distintos cárteles. No quiere decir que no haya habido ni civiles, hay civiles inocentes que fueron asesinados, hay también, por supuesto, gente que pues fue detenida ilegalmente por parte del propio ejército, todo lo que implica un trabajo en el momento en que tienes que enfrentar a un crimen organizado que tiene capacidad jurídica, o sea, abogados que lo sacan de las cárceles, capacidad política, negociación con gobernadores que están metidos hasta el gorro con el crimen organizado y, por supuesto, capacidad militar. No estás simplemente tratando de encontrar a una banda de criminales y deshaciéndola, ¿no? Y yo le agregaría esa y capacidad enorme capacidad económica, así es, que es con lo que compran todo lo demás, es de donde se deriva, ¿no?, la lana para las armas y el poder corruptor. Y por eso se dice que parte de la estrategia que se tendrá que seguir hacia adelante tendrá que actuar sobre el tema del lavado de dinero, o sea, seguirle la pista al dinero para reducir estos enormes recursos con los que cuenta el crimen organizado y que son los que les ha permitido esta gran expansión que hemos observado durante los últimos años. Yo soy un poco escéptico, no porque no haya que hacer el esfuerzo, sin duda que debe de hacerse el esfuerzo, pero igual que con el tráfico de drogas, pues pensar que controlando, ¿no?, los depósitos bancarios y los medios de pago que a veces utilizan los narcotraficantes y los personajes del crimen organizado, se va a limitar su poder corruptor y su poder de expansión,
pues probablemente se acote un poco, pero no creo que sea ese realmente la forma con la que vamos a ver un parteaguas en este problema, ¿no? Tendrá que haber muchas otras cosas más. Sí, y es que el problema de fondo es que en México no había estructuras de seguridad ni instituciones que funcionaran. Decías, los criminales tienen abogados, no nada más tienen abogados, tienen jueces así es, que también están en su nómina y que son los que los sueltan y que ahora los están juzgando afortunadamente por primera vez en muchísimo tiempo. Entonces eso es lo que hay que resolver. No tenemos las instituciones para enfrentar. El mismo presidente Calderón lo dijo en alguna de las discusiones que tuvo con el señor Sicilia, cuando Sicilia le reclamaba que se hubiera enfrentado con los criminales sin tener detrás instituciones sólidas, y dijo, ¿y qué querías que hiciera? ¿Que me esperara a ver a cuándo tengo las instituciones? Sí. Pues con lo que hay tenía yo que enfrentar. Eso fue lo que él dijo y creo que tiene razón. Esa era su responsabilidad. Donde yo creo que él cometió un gravísimo error es centrar todo en eso. Y convertirlo en el tema único y lanzarlo al exterior y adentro como un instrumento que terminó convirtiéndose en algo totalmente... Y de por sí mucha gente no lo quería, porque no lo quería, pues de ahí se agarraron para culparlo de todo. Vámonos a una pausa y de regreso, el regreso del PRI. Finalmente, después de 12 años de estar en la oposición, el Partido de la Revolución regresa a Los Pinos. Esto es Dinero y Poder. El triunfo del PRI en la elección presidencial fue calificado como el regreso del viejo régimen y de las viejas prácticas políticas que caracterizaron ese partido, al menos para la oposición, la hoy oposición. Sin embargo, durante el proceso electoral, el PRI fue el partido con el mayor número de simpatizantes, según mostraban los sondeos de diversas empresas. El gran terror, decían panistas y perredistas, es el regreso del PRI, que era el viejo PRI. Los priistas, que eran los mismos, la gran mayoría de ellos, pues ahí habían estado como parte del aparato político del presidencialismo absoluto, fueron lo suficientemente hábiles como para pues entender que el modelo democrático exigía un cambio. Una de las habilidades de la clase política priista ha sido siempre el saber amoldarse a las condiciones. Antes condiciones que imponía el presidente en turno, ahora condiciones impuestas por un modelo democrático que los obliga a negociar y los obliga necesariamente a presentar pues esta cara de actores comprometidos con la legalidad y la democracia. Lo supieron hacer, lo vendieron al público elector y supieron finalmente ganar la elección y ahí están como triunfadores, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ganaron justamente dados las reglas que hay en el mercado electoral, reglas que los mismos partidos acordaron en la reforma de 2007, que yo insisto, me parece una reforma que es un retroceso después de todos los avances que habíamos tenido, pero eso es lo que acordaron. Y lo que supo hacer muy bien el PRI, como tú bien decías, es adaptarse a las circunstancias y ver que ahora quien decide pues es la votación mayoritaria. Y lo que hay que hacer es que la mayoría de la población vote por ti y para eso te tienen que conocer, les tienes que caer bien y pues la televisión es un método extraordinario para ello, invirtieron en eso, el señor Peña Nieto se dedicó a salir en televisión todo lo que pudo y esto le permitió arrancar ya la campaña propiamente hablando con un margen de ventaja muy grande sobre sus competidores, siguieron durante la campaña haciendo las cosas razonablemente bien y eso les alcanzó para ganar. A mí me parece que en tanto el PRI no logre tener mayoría en el Congreso, no hay un retorno del viejo régimen y a mí esa es la parte que me preocuparía que ocurriera en algún momento, que otra vez un solo partido tuviera la presidencia, la mayoría de los gobernadores y la mayoría del Congreso, porque entonces sí hay la posibilidad de restaurar un régimen autoritario. Mientras eso no pase, pues me parece que tienen que negociar, tienen que acordar con los demás y como lo vimos ahora en la discusión de la reforma laboral, se pueden hacer las cosas muy bien en eso. Entonces, pues a mí me parece que así es como están las cosas y no están mal. Yo creo que hay otros ejemplos que vale la pena comentar, aunque los hemos tocado en distintos programas. Creo que el PRI supo aprovechar después de la elección el larguísimo periodo entre el día de la elección y la toma de posesión
para ir negociando algunos proyectos que les interesaban. Y creo que los más claros son, pues tal vez en primer lugar el famoso Pacto por México, que se anuncia con bombo y platillo y se concreta. Se especuló que se iba a concretar antes de la toma de posesión, se les atravesaron ahí varios problemitas, no se pudo hacer, pero sí se logró hacer al 2 de diciembre, si mal no recuerdo la fecha, y este pacto tiene la ventaja sobre otros arreglos de este tipo. Digamos, los más conocidos son los pactos que se iniciaron con Miguel de la Madrid y después siguieron con Carlos Salinas de Gortari, pero ahí básicamente los pactos eran entre la administración y algunos representantes de la sociedad, los empresarios, los sindicatos y demás. Este pacto es distinto porque este es un pacto que se hace con las fuerzas políticas, o sea, se hace con el PAN, se hace con el PRD, por ahí se sumó, me parece que también el Partido Verde, y además de eso es un pacto que tiene un mecanismo de control, o sea, no son solamente promesas escritas en un documento, sino que va a haber un gobierno de los acuerdos que se tomen con el pacto y del seguimiento de los compromisos, que creo que eso le da bastante fuerza, y si bien no es una garantía de que todos se van a cumplir, la verdad de las cosas, con que se cumpliera la mitad o una cosa por el estilo de los 95 compromisos que incluye el Pacto por México, creo que haría que el país pudiera avanzar. Entonces me parece que ahí el PRI pues, o el equipo ganador supo hacer bien su tarea. Está también el proyecto de reforma educativa que está en curso, entonces y la reforma que se hizo a la administración pública para reacomodar las dependencias de tal manera que el gobierno pueda funcionar mejor, en opinión del presidente Peña Nieto y su equipo. Creo que hay varios elementos que permiten suponer que esto podrá seguir avanzando por buen camino en los próximos meses. En todo caso, lo que el PRI demostró en el proceso electoral fue una capacidad, primero, de entender que no podía volver a cometer los errores ni del 2000 en términos de una separación entre partido y el propio candidato, como le sucedió a Francisco Labastida, ni tampoco la imposición de un candidato que, siendo presidente del partido, él mismo se autoimpuso como candidato a la presidencia, Roberto Madrazo. Y algo que sabían muy bien que le sucedió también a lo largo del último sexenio, que era el perder otra vez a determinados candidatos porque pues no había condiciones para entregarles o para lanzarlos como candidatos a gobernador. Hay que recordar que la oposición pudo ganarle al PRI en distintos estados, el caso de Guerrero con Ángel Eladio Aguirre y otros más, porque los que eran candidatos que podían ganar no fueron escogidos por muchas razones, cacicazgos, dedazos, etcétera, y esos se fueron a la oposición y ganaron. En el momento que Enrique Peña Nieto fue designado candidato, lo primero que se hizo fue negociar con quien iba a ser también candidato, Manlio Fabio Beltrones, y a partir de ahí se dio un concepto de unidad partidista que no habían tenido los priistas en 12 años. Y esa fue la maquinaria priista que funcionó como relojito durante toda la campaña y les permitió, claro, después de la debacle panista, de la caída de Josefina, sí, también pudieron controlar el ascenso de un López Obrador que de una o de otra manera logró rebasar su mala imagen que tenía acumulada durante 6 años, ¿no? Efectivamente, esto le permite al PRI ganar, y son dos temas ahí que son importantes. Uno es el que acabas de comentar, la capacidad de acuerdo político al interior del PRI, pero entendiendo a los de afuera. Cuando tú pones candidatos a gobernador que la gente no va a votar, pues ya perdiste. A entender que quien decide ahora no es el gobernador saliente, sino lo que opina la opinión pública, valga la redundancia. Eso es un cambio de mentalidad dentro del PRI bien importante, y llega a un nivel, yo creo que alto, cuando el señor Peña Nieto, precisamente en su elección del Estado de México, sabe reconocer que el candidato que a él le parecía mejor no era el que Alfredo la población consideraba mejor, que era Erubiel Ávila, y sabe echarse para atrás, impulsar a un candidato que no era el suyo, y ayudarlo a ganar para que entonces el PRI vaya unido. Hace lo mismo, esta capacidad de negociación con Manlio. Creo que el gran, tutor de Peña Nieto en estas lides ha sido
el señor Murillo Karam, hay que verlo también en esa perspectiva, no es únicamente el procurador y el jefe de todo un grupo político, también es quien ha ido guiando a Peña en estas negociaciones y eso vale la pena tenerlo claro. Y el otro elemento que es importantísimo en el asunto de las campañas es la cercanía con los medios de comunicación y con los opinadores, algo que al PAN le costó muchísimo trabajo, lo comentábamos al inicio del programa, nunca pudieron tener este acuerdo y creo que esto tiene que ver mucho con la trayectoria de los académicos y de los medios de comunicación en México, todos ellos creados al amparo del viejo régimen y muchos de ellos queriendo que regrese, ya sea en su versión PRI o en su versión PRD, pero lo que uno casi no encuentra ni en la academia ni en los medios es gente dispuesta a defender proyectos como los de Acción Nacional. Entonces esto le permite al PRI hoy no solo ganar la elección, sino tener un arranque en este mes de diciembre que está por llegar a su fin, pues un arranque espectacular de puro medio. En todo caso, lo que queda claro es que los priistas buscaron interlocutores y los encontraron en lo político e incluso en términos de medios de comunicación. Y sabían muy bien de qué estaban hablando, es una experiencia anterior que finalmente ellos tienen la habilidad para adaptarla a las nuevas condiciones. Así les está funcionando en esta, entre comillas, luna de miel, que quién sabe cuánto tiempo les dure, pero por lo pronto tienen las fichas listas para utilizarlas cuando el próximo año, bueno, pues ahí tengan que negociar cosas más profundas. Bueno, se habla de una reforma energética, de una reforma hacendaria y ahí van a tener que echar toda la carne al asador porque no son temas en absoluto fáciles, pero si salen bien libradas el país le puede ir bastante bien. En todo caso, Macario, yo creo que habría que decir claramente que el PRI que llegó al poder hoy no es el viejo PRI, no porque sean distintos los nombres. Son viejos, pero ya aprendieron. Son viejos, pero ya aprendieron a entrar en el modelo democrático. Yo creo que eso es importante. Es muy importante, pero pues por si las moscas hay que estarlos cuidando para que no se les olvide lo que ya aprendieron. No vaya a ser que quieran regresar. Bueno, ahí estamos. Mauricio González, Macario Schettino, muchas gracias. Feliz año a todos. Feliz año 2013, que sea un año de salud, de paz y de seguridad. Recuerda que estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de FM y aquí, por supuesto, en 11 TV México todos los martes del próximo 2013. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenas noches y feliz año.